conferencia magistral del diputado Gerardo Fernández Noroña, titulado El nuevo paradigma legislativo en México. Agradecemos la presencia del subdirector académico Carlos Ramos Portado y de nuestro director del Centro Universitario Huentezcoco, Juan Manuel Muñoz Araujo. A continuación, se leerá una breve semblanza de la trayectoria del diputado Gerardo Fernández Noroña. Licenciado en Sociología por la UAM Azcapotzalco en 1983, con una tesis de estudio comparativo entre un conflicto en su contexto en la dicotomía movimiento obrero a Cermex. Activista y político mexicano que ha desarrollado gran carrera política dentro de un periodo largo en México. Catalogado como uno de los diputados con más intervenciones, además de confrontaciones muy polémicas con adversarios políticos de otra ideología. Fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática en 1989 y a los 32 años es presidente del PRD en el Estado de México de 1992 a 1994. Dentro del PRD tuvo gran relevancia ya que fue integrante de la mesa directiva del Consejo Nacional del PRD de 2001 a 2004, secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRD de 2004 a 2005, encabezado por Leonel Godoy Rangel, secretario de Comunicación Social y vocero del PRD de 2005 al 2008 con Leonel Cota Montaño. Vocero del PRD en la campaña presidencial de 2006, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y vocero del plantón en Reforma, surgido en protesta por el fraude electoral. Renuncia al PRD en 2008, pues él cree firmemente que las elecciones internas habían sido ganadas por Alejandro Encinas y habían impuesto a Jesús Ortega en la presidencia del partido. En 2009 contendió por la candidatura a diputado federal por la coalición integrada por el Partido del Trabajo y entonces Convergencia, por el Distrito Federal 19 con cabecera en Iztapalapa, por el que resultó electo de mayoría. En 2015 se lanza como candidato a diputado plurinominal externo. En 2018 se coloca como candidato a diputado federal por el Distrito 4 de Iztapalapa, por el Partido del Trabajo, donde resultó victorioso. Actualmente funge como diputado federal del Distrito 4 de Iztapalapa del periodo 2019-2021. Continuando con la actividad, daremos paso a la conferencia titulada El nuevo paradigma legislativo en México. Bueno, muchas gracias por asistir. Pues ya casi empieza la conferencia, pero quiero hacer hincapié a que nuestro director del centro dé unas palabras de bienvenida en esta actividad. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Enhorabuena, señor diputado, bienvenido a este centro universitario perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy nos toca, dentro de la democracia, escuchar las palabras de su persona a través de el eco que va a tener dentro de lo que es el centro universitario. Para nosotros es importante la democracia, la apertura y el diálogo que pueda tener en todas las corrientes que hoy en día emanan directamente del aspecto político. Todo ello es la suma de voluntades a los cambios que queremos nosotros dentro de la sociedad. Para ello, le damos la bienvenida al diputado Noroña, que hace posible transmitir el conocimiento de la nueva reforma, de los nuevos paradigmas que hay en política, que nos hace posible reflexionar el quehacer como estudiantes y la conducta que tenemos para el día de mañana. Agradezco su presencia en este gran patio importante de la educación, que nos va a permitir hoy en día saber un poco más de lo que es esta cultura democrática que tiene usted. Bienvenido, y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros para dar comienzo a esta plática. Señor, bienvenido a su casa, el Centro Universitario Raúl Castro. Muchas gracias. Perdón, bueno, vamos a iniciar ya con la conferencia. Va a constar el tema titulado, que es el nuevo paradigma legislativo que vive México. Después de las palabras del diputado va a haber una ronda de preguntas. Hay algunos compañeros de MUI que les van a pasar algunos papelitos para que vayan generando las dudas que tengan, o comentarios también se vale. Obviamente igual con ánimo respetuoso, sin ofensas ni nada, para
sea a favor de los diputados. Ya de ahí, pues, el contestar del diputado a sus preguntas, ¿va? Entonces, lo dejo. Bueno, muy buenos días. Una disculpa primero por el retraso, porque me estaba comentando el director Juan Carlos Muñoz que yo estuve aquí en 2011 y la verdad es que no me acuerdo porque andaba yo de güey allá por Texcoco Centro pensando que allá estaba el campus, entonces por eso llegamos tarde. Me disculpo porque el tiempo de todos vale lo mismo y hay que ser respetuosos. Si se dice a las 10, me disculpo por el retraso. Segundo, agradecer al movimiento universitario institucional, a Brian Arreguín, a ustedes, porque me toca, de verdad me toca el corazón, me conmueve que se hayan ustedes puesto de sus recursos para poner la lona, conseguir las sillas, todo esto, el esfuerzo de la reunión, se los agradezco y se los valoro mucho. Y le agradezco al director Juan Carlos Muñoz la bienvenida, la disposición, porque como lo comenta, yo lo digo de otra manera, la universidad es universalidad, es abierto a todos los puntos de vista, a todas las expresiones políticas, y me parece importante y valioso que esto se vaya fortaleciendo para que dentro de la formación universitaria pues haya conocimiento de los diversos puntos de vista en el campo de la política de nuestro país. Y quiero iniciar, antes de entrar en materia, haciendo una invitación a una exposición que va a haber en 12 días. Fíjense que yo viajo mucho por el país. La Constitución dice que un diputado es representante de la nación. La gente piensa que es representante solo del área donde fue elegido, pero no es así. En el caso de los diputados federales, se divide el país en 300 zonas, 300 distritos, que es una división arbitraria, no tiene, la cambian a cada rato. El distrito por el que yo fui elegido, por ejemplo, los límites que tiene es la primera vez que es así, antes tenía otra disposición, se cambia con mucha frecuencia. Entonces es una base territorial relativamente arbitraria. Cada estado de la República debe tener por lo menos 2 diputados federales. Y a partir de ahí se divide en 300 pedazos el país, se eligen 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional. Somos 500 diputados, todos por el voto. Hay ignorancia en el tema, hay quien dice que yo nunca he sido pluri, las 2 veces, la anterior y esta, he sido diputado de mayoría, pero valemos lo mismo un diputado de representación proporcional que un diputado de mayoría. Todos somos elegidos por el voto de la gente. Los representantes de partido o de minoría vienen las listas con sus nombres en la parte trasera de la boleta, se vota también por ellos al votar por el partido. Entonces se divide en 300, pero una vez que eres elegido eres representante de la nación. Es un cargo muy honroso, es una responsabilidad muy grande, importante al servicio de nuestro pueblo. Y hoy por primera vez, o por primera vez en mucho tiempo, porque se dice por primera vez sería una inexactitud fuerte, por primera vez en mucho tiempo, la inmensa mayoría de los diputados y diputadas son hombres y mujeres surgidos del corazón de nuestro pueblo, verdaderos representantes del pueblo de México. Bueno, como representante de la nación, yo no solo recorro mi distrito, recorro el país. Y el viernes pasado iba yo a Los Cabos, y quien dice, ay, Los Cabos, no meto ni un pinche dedo en el agua, yo en el mar, o sea, anda uno en chinga, con muchas actividades. Y estaba mi compañera, mi pareja, casi no me acompaña a recorridos, pero ese día fue porque además su hija vive en Los Cabos y ahí tiene 2 nietos. Estábamos sentados platicando, esperando abordar el vuelo, y se acercó una mujer. Yo no me di cuenta cuando se acercó, y con una rabia increíble: ¡peje zombie! ¡No vamos a permitir que nos destruyan! Y yo dije, ¿qué le pasa a esta mujer? O sea, ¿a cuenta de qué? Viene a molestarme. Entonces, yo cada que alguien, la verdad es que prácticamente nadie me molesta, porque saben, es público que tengo el genio vivo y que no dejo pasar las cosas.
Entonces, saqué mi teléfono, ya ven que ahora es un arma muy poderosa. Dije, ahorita la voy a transmitir en vivo en Facebook y el pinche teléfono no funcionó. También estaba bueno para una urgencia, ¿no? Y entonces dije, ¿y ahora qué hago? Entonces dije, pues la grabo y luego la subo. Tampoco es tan urgente. Entonces la grabé, lo subí. Se generó una polémica fortísima en las redes viernes y sábado. Yo pensé que ya había pasado el tema, ni la señora me tiene sin cuidado, es un asunto en política, las cosas no son personales. Si ella hubiese hecho una crítica como aquí, les quiero proponer un cambio, que sea viva voz sus preguntas. Yo no tengo ningún temor a que la gente exprese con absoluta libertad sus puntos de vista y sus críticas si las tuviera. Si la mujer me hubiera dicho, no estoy de acuerdo con esto que votaron, no estoy de acuerdo con esto, me parece que están ustedes equivocados en esto otro, bueno, pues es un punto de vista que yo puedo compartir o no, y su crítica es absolutamente respetable. Pero la insolencia, digo, a mí, realmente Pérez Zombie me parece, o sea, también no me hace mayor mella, pero me parece que no hay que tolerar ninguna cosa de ese tipo, porque todo mundo merece respeto en su dignidad humana. Nadie tiene por qué ser injuriado bajo ninguna circunstancia. Y si una cosa así se da, hay que pararla de manera inmediata. Esa es mi convicción. Entonces, se armó una polémica, pasó el asunto, yo anduve muy ocupado en Los Cabos primero, en San José y en Cabo San Lucas, luego en La Paz, en una extraordinaria reunión. El domingo tuve 3 eventos en Puebla y mi teléfono estaba apeñado todo el tiempo porque no dejaba de sonar. La derecha dio mi número, lo hizo público, yo lo doy a conocer, entonces aquí acabando la reunión lo doy a conocer para que la gente pueda comunicarse directo conmigo. Pero lo hicieron con la intención de hacer un linchamiento en contra de mi persona. Injurias terribles. ¿Quién les podría leer cosas realmente bonitas? Miren, les voy a poner solo un ejemplo. Este me gusta. Es de una profundidad, de una preparación política, de una agudeza impresionante. Yo creo que demuestra bien lo que la derecha es. Ojalá te cargue la chingada, mierda del sistema, simio aplaudidor, te odiamos, tú y López Obrador deberían estar 3 metros bajo tierra, parásitos asquerosos. Y le sigue, o sea, esto es solo para abrir boca, o sea, trae es conmovedor, ¿no? Que alguien no tenga vida y se dedique a hacer esas cosas. Desde el anonimato, además, que tu número, pues que tomo ese anonimato. Yo decidí, fue muy, muy cobarde, muy infame la ofensiva del domingo en mi contra, las hijas de MX, y varias páginas de la derecha dieron a conocer mi número. Y yo subí 6, 7 números con mensajes injuriosos a Twitter para mostrar lo que estaban haciendo. Y Twitter suspendió mi cuenta 12 horas, porque yo estaba dando a conocer datos privados. Hay hasta amenazas de muerte en mi contra, en estos mensajes, que no han parado de llegar. Y yo estaba pues molesto por, primero, el ataque, porque además se sumaron pseudo periodistas planteando noticias falsas, que yo había amenazado con usar a la Guardia Nacional para visitar a los que me estaban mandando mensajes injuriosos. No, por dar un ejemplo, el director de un pasquín que quiere ser diario nacional, que se llama Excelsior, Pascal Beltrán del Río, sacó una información de que yo había dicho que iba a mandar a la Guardia Nacional contra un ciudadano, una noticia absolutamente falsa. Total, cierro esta larga introducción para la invitación y yo estaba pensando cómo hacer público esto, porque me parece que no debe quedar en impunidad estos ataques tan cobardes. Y se me ocurrió, vamos a hacer una exposición el próximo jueves 30 de mayo que se llama El verdadero rostro de la derecha, con fotografías del teléfono y la foto de perfil cuando la tiene, con el mensaje injurioso que mandaron en mi contra. Y la vamos a hacer afuera de las oficinas de Twitter en Montes Urales 424, ya que ellos censuran que tú des a conocer este tipo de cosas, amenazas de muerte incluida. Entonces le hago propaganda a este evento que va a ser una delicia, porque va a demostrar verdaderamente
cómo se comporta la derecha, de manera racista, clasista, injuriosa, sin ningún argumento, sin ningún elemento de crítica. Y reitero, desde la cobardía del anonimato, porque yo en la calle ando solo, no, o sea, nunca he usado guardaespaldas, no le hablo como Fox al compañero presidente y digo, ay, mi seguridad está en riesgo, protégeme, mándame guaruras, no, y luego los uso para llevarlos a las protestas, no. Nosotros no tenemos ningún temor a que nos pase algo, sí nos puede suceder algo, porque la derecha es muy canalla, pero así es la vida. Y entro en materia. El 1 de julio de 2018, el pueblo hizo una hazaña que parecía imposible, de manera no violenta, con el voto, poner las bases de una revolución. La cuarta transformación le llama el compañero presidente, yo le digo revolución sin violencia. Como él ha presumido, no hemos roto ni un cristal. Hemos trabajado siempre desde la razón, con carácter, sí, con determinación, con firmeza, pero nunca de manera violenta. Como aquí se expuso, yo milité 19 años en el PRD, y el PRD tiene por lo menos 700 muertos por luchar solo porque se respetara el voto de la gente. 700 muertos, hombres y mujeres que pagaron con su vida el que se respetara el voto. Nosotros vivimos en 2006 un fraude electoral. Ganamos esa elección, exigimos que se hiciera un recuento voto por voto, casilla por casilla, y nos impusieron a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que nunca ganó, usurpó la presidencia. Y luego, compañero presidente, se rehizo, volvió a recorrer el país, sacó más votos todavía en 2012 y nos volvieron a hacer tropelías y llegó Enrique Peña Nieto. Y el compañero se rehizo nuevamente, encabezó la defensa de Pemex y de nuestro petróleo, dijimos lo que iba a suceder, convocamos al pueblo a defender Pemex, le dijimos el 38% del presupuesto nacional sale de Pemex, 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales se han construido con dinero del petróleo, el 38% del presupuesto de Texcoco salía de Pemex, del gobierno del Estado de México, del gobierno federal, muy importante. No, la gente dice, a mí no me da nada. Entonces le comentábamos, mira, si así no se entiende el argumento, entonces te lo decimos de otra manera. Una vez hecho pedazos Pemex, las transnacionales petroleras no van a pagar lo que Pemex pagaba. Durante el gobierno de cabeza hueca de Vicente Fox, la usurpación de Calderón y el gobierno de Peña, Pemex le dio al país billones de pesos y pagó más del 100% de sus ingresos y utilidades. Más del 100%. No existe ninguna empresa del país que pague, ya no digo el 100%, sino más del 100%. Hicieron toda una operación para quebrar a Petróleos Mexicanos y la empresa es tan poderosa que no pudieron hacerlo. Ahí está y está empezando a ser rescatada por su compañero presidente. En el marco de esa lucha le dio un infarto que casi lo mata al hoy compañero presidente López Obrador. Y miren dónde está el cabrón, qué fuerza de voluntad, qué tenacidad, qué firmeza, qué pasión, qué determinación. Y ahí llegamos nosotros en ese fenómeno del 1 de julio. El pueblo nos dio mayoría en las cámaras de diputados, no nos dio mayoría calificada. Nosotros no tenemos los votos suficientes, estamos cerca en la Cámara de Diputados para hacer reformas constitucionales. La reforma educativa, por poner un ejemplo, la reforma a la ley de participación ciudadana, ahorita explicaré sobre ella, la reforma a la revocación del mandato, que determinó, son reformas constitucionales que requieren 2/3, la revocación del mandato determinó que en la próxima elección de 2021 haya una boleta para que la gente vote si el compañero presidente se queda o se va. Termina su periodo de 6 años o se va a la mitad del periodo porque la gente esté inconforme. Algo que no ha sucedido en el país nunca. Ya hubiese yo querido tener una boleta para Peña o para Calderón o para Fox. Eso no existía.
Nosotros aprobamos esa reforma constitucional y no teníamos los 2/3, tuvimos que contar con votos de la oposición. Esto es importante señalarlo, porque sí podemos tomar todas las decisiones sobre leyes reglamentarias, pero no tenemos los votos para reforma constitucional. En la Cámara de Diputados, como ya lo dije, estamos muy cerca, pero nos faltan unos pocos votos. En el Senado batallamos un poco más, consta en actas, la reforma educativa tuvo que volver a ser discutida y votada en un periodo extraordinario porque nos faltó un voto en el Senado para aprobar la misma. Nosotros, por lo tanto, recibimos a veces el respaldo o del PRI, el Verde ya nos está apoyando permanentemente, y hay gente que se le paran los cabellos. ¿Cómo? Ya, ¿qué le decimos al PRI? Sáquense para allá, no los queremos, corruptos, no, vamos a usar sus votos, ¿no? Si los necesitamos, los aceptamos. Nosotros no modificamos nuestra posición, las cosas que estamos decidiendo son en beneficio del pueblo, en base a lo que ofrecimos en la campaña. Voy a poner, ya dije, lo señalé de manera muy general, pero ahora lo hablo de manera más específica. Por ejemplo, la ley de participación ciudadana. Nosotros estamos convencidos, si es una reforma constitucional, que el pueblo debe decidir absolutamente todos los asuntos fundamentales de la vida pública del país y que por lo tanto se le debe consultar. Por ejemplo, lo consultamos para suspender la necedad de construir un aeropuerto en el lago de Texcoco, lo consultamos para los programas que se están instrumentando, lo consultamos para varias cosas. Y la oposición y los medios empezaron a decir que eran consultas patito, que no eran legales, que no sé qué, lo cual era falso, está en el marco constitucional implícito, pero decidimos hacerlo explícito. Y entonces aprobamos una ley para que pueda consultarse al pueblo en todos estos temas. De hecho, el 21 de marzo se iba a hacer una consulta preguntándole al pueblo si estaba de acuerdo en que se iniciaran procesos penales contra los expresidentes de la República, de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto. Yo, que recorro mucho el país, sé que el pueblo por aclamación iba a decir que sí se les iniciara proceso judicial, que se les metiera a la cárcel y que devolvieran lo robado. Pero se suspendió esa consulta para esperar a que entre en vigor la ley de participación ciudadana y la nueva consulta se haga con todo el marco constitucional explícito de respaldo para que no puedan hacer ningún cuestionamiento a ello, porque es una decisión importantísima, también excepcional, única en la historia de nuestro país, porque el pueblo de México va a hacer un juicio político públicamente con su voto al decidir si se inicia o no un proceso judicial contra los expresidentes. Eso no quiere decir que los vayamos a meter a la cárcel, porque no depende de nosotros. El Poder Judicial es un poder autónomo. Nosotros tenemos el Poder Ejecutivo, la Presidencia, el Poder Legislativo, con una amplia mayoría, Senado y Cámara de Diputados Federal, pero no tenemos el Poder Judicial. Es un poder que es correcto que sea autónomo, pero pertenece al viejo régimen. Sostengo que es de los más corrompidos del país y que les garantiza impunidad. Ahí está el ejemplo de Chihuahua. El gobernador Javier Corral ha hecho todo por meter a la cárcel a César Duarte, tiene todos los elementos, las pruebas, muchas de ellas se han hecho públicas y el juez simplemente se niega inclusive a girar orden de aprehensión y a exigir su extradición desde hace por lo menos un par de años. Entonces, nosotros estamos ciertos que vamos a tener que presionar al Poder Judicial para que proceda. También es cierto que los expresidentes solo tienen responsabilidades legales hasta máximo un año después de su mandato. Mientras que un ciudadano le puede reclamar durante 5 años cualquier acto ilegal que realice, a un expresidente solo se le puede reclamar el año siguiente. Entonces es probable que tengamos que hacer como con Al Capone, que los metamos a la cárcel porque no pagaron sus impuestos, porque estamos seguros que no los han pagado, de las fortunas que han acumulado. Pero ese es un asunto que ya se verá. En la Cámara de Diputados hemos aprobado varias reformas. Una reforma laboral que desde mi punto de vista es incompleta, que avanza muchísimo en la democratización de los sindicatos,
la mayoría o muchos de los sindicatos del país tienen un control corporativo, caciquil, contrario a los intereses de los trabajadores, y se introdujo que ahora se elijan por voto secreto y directo los dirigentes sindicales. 90% de los trabajadores del país no tienen sindicato, no tienen una herramienta de organización y de lucha, y se ha hecho una reforma. Teníamos un convenio aprobado y los convenios internacionales tienen validez legal en nuestro país desde hace 70 años, con la OIT, que no se había formalizado y que apenas ahora con el Senado, con mayoría nuestra, se aprobó. Entonces, la verdad es que esa reforma, a mí me parece que le faltó el hacer ilegal la subcontratación o outsourcing, como muchos lo conocen, que es una forma de contratación donde el empleador, el patrón, no reconoce la relación laboral con su trabajador, utiliza una empresa parásito para sacarle la vuelta al reconocimiento de la relación laboral, y de esa manera le escamotea al trabajador antigüedad, aguinaldo, vacaciones, seguridad social, pensión, jubilación, no le reconoce ningún derecho. Por ejemplo, la empresa Volkswagen tiene 32,000 trabajadores y solo reconoce relación directa con 8,000. Más de dos tercios de sus trabajadores, 3/4 partes de sus trabajadores son subcontratados por otras empresas, a pesar de que son trabajadores de Volkswagen. Solo por citar un ejemplo, en la parte federal, en la Cámara de Diputados, hay trabajadoras de limpieza outsourcing, subcontratadas, que no se les reconoce la relación laboral con la Cámara. Bueno, hasta en Palacio Nacional hay trabajadoras de limpieza subcontratadas. Eso se tiene que acabar, y creo que es parte de un segundo paso en la reforma laboral que hay que realizar. La reforma educativa, se hizo una discusión muy fuerte, se batalló mucho para llegar a un acuerdo. Yo también creo que es un primer paso. De hecho, ayer se reunieron con el compañero presidente dirigentes magisteriales para ver el tema, para decidir si en leyes secundarias o si es necesario otra modificación constitucional en materia educativa, pero se echó atrás, como fue un compromiso de campaña, la reforma totalmente persecutora del magisterio que durante el gobierno de Peña Nieto se aprobó. Tenemos pendiente el tema en materia energética. La reforma que hizo Enrique Peña Nieto, antes Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, entregó la riqueza petrolera de nuestro país al extranjero. Nos dice, compañero presidente, que las empresas extranjeras tienen en este momento el 20% de nuestra riqueza petrolera, que no pudieron avanzar más. Y él ha determinado que no se va a pelear con las empresas petroleras y que les dejará ese 20% y que con el 80% que queda el país sale adelante. Ahí vale la pena hacer una pequeña digresión histórica. Nosotros, con Porfirio Díaz, dictador, le regaló el petróleo a las empresas extranjeras, no pagaban ni un centavo. Llegó la revolución y Madero dijo que pagaran 20 centavos por tonelada, presidente Madero, de petróleo exportado. Y eso les pareció demasiado a las empresas petroleras y complotaron en la Embajada de Estados Unidos en México, organizaron un golpe de Estado que destituyó al presidente Madero y lo asesinó junto con el presidente Pino Suárez. Regresó la revolución, triunfó la revolución, se hizo una reforma a la Constitución de 1857 en el Constituyente del 17 del siglo XX, y ahí se establecieron 4 pilares: la educación pública, laica y gratuita del tercero constitucional, el 27 que recuperaba toda la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo, agua, minerales, petróleo, el 123 de los derechos de los trabajadores y el 130 del Estado laico. Ese artículo 27 fue letra muerta de 1917 a 1938, porque las empresas petroleras decían que el petróleo era de ellas, que se los queríamos robar, que la Constitución no podía aplicarse de manera retroactiva. De hecho, en los acuerdos de Bucareli, que muchos invocan como para plantear la subordinación de nuestro país a Estados Unidos, no es así. Lo que los acuerdos de Bucareli establecieron es que la Constitución no era retroactiva y que el petróleo
pertenecía a las empresas extranjeras, obligaron al entonces presidente Álvaro Obregón. Hasta 1938, que expropió el presidente Lázaro Cárdenas, fue que se hizo un hecho lo que establece el artículo 27 constitucional. Cuando expropiamos, mucha gente no lo sabe, pero nos bloquearon económicamente, nos embargaban el petróleo que exportábamos, no permitían la entrada de un tornillo siquiera a la empresa petrolera nacional, y a pesar de eso los trabajadores y trabajadoras petroleros construyeron una de las empresas petroleras más poderosas del mundo. Le dio a México un crecimiento anual de 6.5%, igualito que el crecimiento que tiene China en este momento y que tanto asombra al mundo, 6.5%. Ya dije, una de cada 3 escuelas, uno de cada 3 hospitales, una de cada 3 carreteras se construyeron con dinero del petróleo. Solo durante el gobierno de Vicente Fox, de 2006 a 2012, creo que fue también durante la usurpación de Calderón, se ingresaron cerca de 670,000 millones de dólares. 670,000 millones de dólares al país. Porque al barril de petróleo se le estaban ganando $100 a cada barril y se estaban exportando 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. Estaban produciendo, no exportando, 2,5. 225 millones de dólares al día se estuvieron ganando. Pemex es como las mujeres, no descansa nunca, trabaja los 365 días del año. Multipliquen 225 por 365, es 1.076.000 millones de pesos lo que Pemex le estuvo dando al país durante esos años. Y 1 millón de millones de pesos. Dineral. Y toda esa fuerza, Pemex era la empresa 39 del mundo. México de las primeras 500 solo tenía 3. Pemex en el lugar 39, América Móvil de Slim en el 139, que fue Telmex, una empresa pública también, y Comisión Federal en el lugar 491. En fin, lo que les quiero decir es que Pemex es muy importante. Y que hoy que se anuncia la construcción de la refinería de Dos Bocas, hay una serie de bocas necias que dicen que es un error, que es atrasado, que no se debe construir la refinería. Solo Texas tiene como 30 refinerías, ahora resulta que los estadounidenses son bobos para hacer negocios. Japón tiene como 30 refinerías y no tiene ni una gota de petróleo. Nosotros fuimos autosuficientes en gasolina al 100%, autosuficientes totales, hasta hace pocos años. Hoy estamos importando el 90% de la gasolina que consume el país. O sea que si nos la suben al doble, mañana al doble la tendríamos que poner. Si nos la suben al triple, al cuádruple, es una irresponsabilidad lo que hicieron poniéndonos en absoluta dependencia del extranjero. Por cierto, también el 60% del maíz que consumimos, que es la base de nuestra alimentación, se importa, lo cual es otra irresponsabilidad y franca traición al pueblo, desde mi punto de vista. Entonces, construir la refinería es muy importante para volver a ser autosuficientes, para bajar el precio de la gasolina y sobre todo para desarrollar la petroquímica. Porque para desarrollar la petroquímica se necesita la refinación del petróleo y prácticamente todo lo que ven en su entorno, a excepción de las cosas naturales, tienen productos derivados del petróleo. Ese teléfono tiene muchísimas piezas con productos derivados del petróleo, este micrófono, esta bolsa de plástico ni se diga, esta bolsita, la cubierta de ese libro, este mantel que es sintético, esa bocina, las sillas donde están sentados, la pintura de los edificios, solo por citar algunos de los muchos medicamentos tiene derivados del petróleo. O sea, si uno le estaba ganando $100 a cada barril de petróleo, si refinas ganas 16 veces más. Y si haces petroquímica ganas 60 veces más. Y México en los años 80 fue puntero en la petroquímica hasta que llegó Carlos Salinas y hizo pedazos la petroquímica pública. Entonces es muy importante la decisión del compañero presidente de hacer la refinería de Dos Bocas y otra refinería, y tenemos que hacer cambios legales también en materia energética. Ahí el simple anuncio de que iba a haber una reforma a la ley de Pemex para que el director de Pemex dirigiera. No conozco ningún lugar donde el director no dirija. Imagínense que aquí el director del campus de Texcoco no dirigiera, que tuviera un pinche consejo que fuera el que decidiera y que encima el consejo estuviera integrado por universidades privadas que ningún interés tienen con la universidad pública del Estado de México. O sea, si está Pemex, el pinche consejo es un consejo de empresas extranjeras que están viendo por los intereses del exterior y no del pueblo de México. Entonces,
Solo el anuncio de esa reforma generó un montón de presión a tal grado que la reforma no se presentó y no se ha realizado todavía. El compañero presidente ya anunció que de cómo se va a hacer una reforma para quitarle la carga tributaria a Pemex porque paga más del 100% de sus ingresos, lo cual es absurdo. Hay 16 mexicanos, a propósito de lo que anunció ayer el compañero presidente, que ya no habrá que les exenten de pagar sus impuestos. Hay 16 mexicanos que concentran 143,000 millones de dólares. Lo voy a repetir. 16 mexicanos, ninguno es político, todos son empresarios, y han hecho negocio al cobijo del poder. Es lima la cabeza que les regalaron Telmex. O sea, ni siendo rematadamente bruto lo podías quebrar, porque solo podías contratar o Telmex o Telmex. Bueno, tiene 80,000 millones de dólares el solo. Él es de los que más paga y paga 6% de impuestos sobre el producto de la renta. Cualquier hijo de vecino, incluido yo, pagamos 30% de impuestos sobre el producto de la renta. No nos preguntan, nos llega el descuento directo. Más te llega el descuento de ICR, te llega el descuento de la seguridad social. Luego dices, oiga, ¿y este descuento de qué es? Es ahorro. Oiga, yo no ahorro. No, sí, cabrón, esa huevo, usted ahorra y te quitan el ahorro. Y luego llegas a viejo, vas por tu pensión y dos de la vela y de la vela dos y no hay, ¿no? Ya se la robaron los bancos. Porque con el régimen solidario te dan el 75% de tu sueldo y con las cuentas individuales te dan el 25%. En fin, 16 mexicanos concentran 143,000 millones de dólares. Roberto Hernández de Maseca, los de Cemex, Servirge de Bimbo, que ya se murió, pero sigue su familia, Larrea, que es de los más ricos del mundo, pagan entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta. Es una locura, deberían pagar el 30%. Para los que no se dan una idea, nadie nos damos una idea de lo que son 143,000 millones de dólares. Miles de millones, 143,000 millones de dólares. Pongan en su teléfono, ya ven que son bien inteligentes, pongan 143,000 millones y multiplíquenlo por 20 para que saquen el total en pesos. El teléfono se apeña, empieza a decir, ¿qué pasó aquí? ¿No? Es demasiados números, es muy fuerte la cantidad. Entonces, es un saqueo lo que han hecho el país y el Poder Legislativo pues está caminando para tratar, no para tratar, vamos a rescatar todo. Yo soy de los que creen que hay que rescatar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, agua, telecomunicaciones, banca, hasta el aire. La calle que Televisa se robó todo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Terminando, hay un artículo muy bonito en la Constitución, el 136, es un capítulo de la inviolabilidad de la Constitución. Es solo un artículo y es un parrafito que en esencia dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale y que una vez que el pueblo recupere su libertad, miren de qué bella manera lo dice. Una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y serán juzgados ese gobierno y quienes colaboraron con él. Yo soy de la idea de hacer valer ese artículo y de recuperar todo de lo que han despojado al pueblo, porque nosotros aspiramos a construir un país en el que nadie sufra por carencias económicas. Hoy, 5 de cada 10 niños comen una vez al día. El 50% de los niños del país comen una vez al día. Y si son indígenas, 8 de cada 10, el 80% comen una vez al día. Es monstruoso. Somos el segundo lugar del mundo en pederastia. Viene gente del exterior a tener sexo con niños o con niñas porque este es el paraíso segundo del mundo en pederastia. Es monstruoso. ¿Cómo se da eso? Claro, si un niño o una niña trabaja, pues está expuesto a todo tipo de atropellos. Si está trabajando, va a ser abusado laboralmente, va a ser acosado, y de ahí a ser abusado sexualmente no hay mayor dificultad. Nosotros tenemos que cambiar eso. Tenemos que hacer que todos los niños y niñas vayan a la escuela, que les den de desayunar, de comer, de almorzar, no una lechita pedorra y una galleta, bien, que les den de comer bien. Mire, en las universidades, aquí llegué rayando el caballo, yo he ido a muchas universidades públicas y privadas, y en la inmensa mayoría hay comedores pedorros con alimentos chatarra, de mala calidad, caros. Bueno, ¿cómo van a salir los jóvenes adelante? Están haciendo visco a la hora de la clase porque tienen hambre, están mal alimentados. No, eso no puede ser. Yo ahí sí presumo mi alma mater, la UAM.
sigue cobrando creo que 2 pesos por la comida y por el desayuno. Dice, ¿cuánto? 12 pesos ya. Bueno, se ha encarecido bárbaramente, 12 pesos. Pero creo que no, creo que está equivocado y creo que vale como 5, sí mucho. Pero bueno, es insustancial. ¿Qué comparación con las cafeterías pedorras que cobran carísimo alimento chatarra? Pues sí, nosotros tenemos que lograr que ningún joven sea rechazado de las universidades públicas. Es un compromiso de campaña, no lo pudimos lograr este año, debo reconocer. No pudimos, no alcanzó el dinero. Pero queremos que ni un solo joven, ni una sola joven que quiera estudiar sea rechazado de las universidades públicas. Y está el programa para los que no quieren estudiar, de Jóvenes Construyendo el Futuro. Se les está pagando 3.600 pesos mensuales por trabajar 5 horas al día. No estamos regalando nada. Dicen que regalamos dinero, no, es dinero del pueblo que regresa al pueblo, pero además no estamos regalando nada. Es a cambio de 5 horas de trabajo. Sí le estamos dando un apoyo económico de 800 pesos mensuales a todas las jóvenes y jóvenes de preparatoria. Parejito, por igual, todos, no es corporativo, no tiene interés electoral, todavía ni votan, todos y todas tienen el apoyo. Tenemos solo, y lo digo con pesar, solo 1 millón de becas para jóvenes universitarios. Quisiéramos becar a todas y a todos, porque sabemos que aunque la educación sea pública y gratuita, en muchas universidades públicas las cuotas son muy altas, se tienen que revisar, y aunque fuera absolutamente gratuita, entre los pasajes, los libros, la comida, hay jóvenes que dejan de estudiar por dificultades económicas, y nosotros tenemos que garantizar que todo joven y toda joven que quiere estudiar tenga un lugar en las universidades públicas del país. Queremos que todo el mundo tenga un techo, que en ese techo todo el mundo tenga agua y electricidad, que todo el mundo coma 3 veces al día, que todo el mundo tenga seguridad social, que haya libertad y justicia, y como decía mi abuela, lo que sobre para pulque. Yo quiero plantearles, para ir cerrando, que aquí como me ven, yo vengo de una familia pobre, vengo de una familia de trabajadores. Yo crecí con mi abuela materna, que era una india náhuatl que tenía 3º de primaria, una mujer sensacional, era muy cabrona, no puede salir adelante en la vida sin tener carácter. El carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Mi abuela era una mujer de mucho carácter, muy sabia. Si hubiese podido ir a la universidad, hubiese sido una mujer sobresaliente. Era realmente una mujer excepcional, de mucho carácter. Con ella crecí. Mi madre tampoco fue a la universidad. Mi madre fue madre soltera, jefa de familia, no pudo ir a la universidad. Mi padre tampoco fue a la universidad. Yo fui el primero que fui a la universidad, me cambió la vida. Es muy importante la educación para los hijos y las hijas del pueblo. Si yo no hubiese ido a la universidad, hubiese sido obrero calificado, le pegaría a mi mujer un día sí, otro también, tendría 20 hijos y estaría ahí atorado, como está atorado la mayoría de la gente que no tiene posibilidades de descubrir sus talentos. Y esto no porque ser obrero calificado sea menos, podría ser un espléndido obrero calificado. Ese no es el tema. El tema es que cada quien pueda encontrar su lugar en la vida y que su trabajo le permita vivir de manera adecuada, de manera digna. Que como decía el gran revolucionario Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y vivir no es trabajar, y la gente trabaja 10, 11, 12 horas al día y recibe miseria a cambio. No, nosotros queremos, si los jóvenes construyendo el futuro tienen 5 horas de trabajo, yo creo que tenemos que llegar al momento a que la jornada de trabajo sea de 5 horas. Y hay gente que me dice, ¿qué voy a hacer el demás del tiempo? Pues vivir, ver el amanecer, el atardecer, caminar, ir al cine, leer un libro, hacer el amor, se los recomiendo ampliamente, tantas cosas bellas que tiene la vida. Eso sí, usen condón, los galanes tienen que ponerse el condón porque luego salen con la machonería, es que no se siente igual. Y luego embarazan, se embarazó sola, cabrón, o sea, no necesitó ayuda, ¿no? Ni la Virgen María, yo soy ateo, pero cuenta la leyenda que ni la Virgen María se embarazó sola, necesitó del Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber corresponsabilidad, los hijos tienen que ser productos de una decisión y no de que te ocurran, así es que hay que cuidarse, hay que tener responsabilidad en el tema. Y digo que cierro, pero me doy cuerda solo, no quiero dejar de decir, la lectura. La lectura es una herramienta poderosísima para el conocimiento.
Yo estoy convencido que no puede haber hombres y mujeres libres sin lectura. Estoy convencido. Y nos reíamos de que Peña no ha leído un libro en su vida, pero nuestro pueblo no está mejor. Los universitarios no están mejor. Que eso es preocupantísimo. O sea, ¿cómo va a ser que un joven universitario no lea? Que no esté metido en revisar la historia, en revisar la literatura, porque la lectura te permite viajar, conocer, ver otras formas de pensar, de sentir, de relacionarse. La lectura es un viaje maravilloso, no es un ahora de castigo leer, no, ese no es un castigo, o sea, es una herramienta muy poderosa, y no porque le va a hacer propaganda a mi libro, si lo compran o no lo compran, da igual, no, la lectura es fundamental. Repetimos cosas sin conocer porque no estamos leyendo, porque no estamos revisando la historia de nuestro país. Miren, hoy en pleno siglo XXI, y de veras con eso voy terminando, hay un racismo monstruoso, feroz, infame. Es atrasadísimo pensar que por el color de piel se es superior. Es absurdo. Solo gente tan ignorante como Trump o como los que apoyan la monarquía española creen eso. El color de la piel no importa, todos somos iguales. ¿A poco el 1 de julio que llegaron a votar, quienes han votado, te dijeron, tú eres moreno, espérate porque vales medio voto? No. Y a un blanco un voto. Y a un albino 2 votos porque es muy blanco, ¿no? Igualito para todas. Igual las mujeres valen lo mismo. ¿A poco una mujer le dijeron, espérate que llegue otra mujer para que junten un voto? No, una mujer un voto, un hombre un voto. Igual, todos valemos lo mismo. Y tampoco por su dinero llegó Carlos Slim a votar, el hombre más rico del mundo, y no le dijeron, ay, qué chingón es usted, señor Slim, tenga un puñado de votos para que vote. No, un voto aunque sea el hombre más rico del mundo. El hombre y la mujer más humilde de Texcoco, un voto igual. Tenemos el mismo peso y el mismo derecho en las decisiones políticas del país. Valemos lo mismo y merecemos respeto a nuestra dignidad humana. La concentración de la riqueza no te hace valer más. Miren, Servir, que el dueño de Bimbo se murió antes de la elección, no se llevó el susto de su vida con el resultado. Y no se llevó, tenía miles de millones de dólares y no se llevó ni un dólar a la tumba. No se llevó ni un pinche gancito, no se llevó nada. Absolutamente nada. Como dice una canción de un grupo de rock de los 80s, creo, Kansas, ni todo el dinero del mundo te comprará un segundo más en esta tierra. No hay cambio en eso. Yo soy ateo, yo no creo en nada, creo en el pueblo, creo en su fuerza, en su organización, en su conciencia. Creo que es el poder más fuerte que hay en esta vida. Yo creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más. Y sé que nuestro pueblo es muy creyente y lo respeto, aunque soy maldoso con el tema. Pero nadie en su sano juicio piensa que va a venir un ser sobrenatural a cambiar las cosas. Somos los hombres y mujeres de carne y hueso los únicos que podemos cambiar las cosas. Tenemos un ejemplo, tenemos muchos, pero tenemos un ejemplo en la historia verdaderamente gigantesco. Acabo de estar en un pueblo Popoloca, en Puebla, hace 2 días. La gente humilde, muy pobre, muy trabajador. Hablan 2 idiomas. Hablan su lengua, en lengua, y hablan español. Y quienes se van a Estados Unidos hablan 3 idiomas. Hablan además el inglés. Aquí hay pueblos náhuatl que hablan náhuatl y español en el Estado de México. Y hay mazahuas que hablan mazahua y español. Son bilingües por lo menos. Ya quisiéramos más de uno de nosotros ser bilingües. Yo solo hablo español, no hablo ningún otro idioma. Estos pueblos son bilingües y son tratados con racismo, con clasismo, con brutalidad en pleno siglo XXI, ¿no? Bueno, imagínense el siglo XIX, cómo era. Y un hombre muy humilde, que a los 11 años no sabía leer ni escribir. A los 11 años era analfabeto. Y hablaba su lengua materna, zapoteco. Estudió y llegó a abogado y se tituló. Si hoy eso para un hijo o una hija del pueblo es muy difícil, la contracorriente, imagínense en el siglo XIX. Pues no se quedó ahí, ya era una hazaña que hubiese sido abogado a principios del siglo XIX. Un hombre de cuna tan humilde, absolutamente indígena. Fue regidor de su ciudad, Oaxaca, fue gobernador de su estado, y ya eso era una locura. No se quedó ahí,
y fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pues el muy cabrón no se quedó ahí, y fue presidente de la República, y se llama Benito Juárez García, y no se quedó ahí. Cuando el ejército francés nos invadió, que era el ejército más poderoso del mundo, e impuso a un extranjero, que además era rubio, ojo azul, barbado, alto. Dicen algunos que era guapo. Yo, si hubiese sido mujer, no me gustaría, y si me gustaran los hombres tampoco, pero cada quien sus gustos. Maximiliano le mandó una carta diciéndole: licenciado, véngase de presidente de la Corte del Imperio. Y Juárez le dijo: no, mi amigo, yo soy presidente del país que usted invadió, no estoy buscando trabajo. Y lo combatió con toda firmeza y determinación, con el apoyo del pueblo. Hizo lo que parecía imposible: restaurar la República, y pagó con su vida la aventura. El aventurero político, valga la redundancia, Maximiliano, junto con Miramón y Mejía. Medida durísima, pero desde entonces ningún extranjero se ha atrevido a tratar de gobernar nuestro país de manera directa. O sea, la lección de la historia tiene muchas lecturas. Hoy sigue siendo odiado por la derecha, vilipendiado, vituperado, tergiversado, denostado con el Tratado Maclean-Ocampo, mintiendo sobre lo que verdaderamente fue ese tratado, en qué contexto se dio y cuál fue su origen. Y la verdad es que Juárez, cierro con eso, cuando estaba en un momento muy difícil de la intervención, su embajador en Estados Unidos, que ahorita tenía el nombre, se me acaba de ir, pero ahorita me acordaré, le mandó una carta diciéndole: presidente, Estados Unidos nos apoya si le cedemos territorio, a propósito de la intriga Maclean-Ocampo, del tratado. Y Juárez le respondió: es pública la carta, no aceptamos de ninguna manera ceder territorio. Si la Francia o Estados Unidos hoy, con más fuerza que nosotros, nos quitan lo que en derecho nos corresponde, que por lo menos quede testimonio de que luchamos contra esa infamia, para que nuestros hijos y nuestras hijas, más fuertes y en mejores condiciones, recuperen lo que al pueblo le pertenece. Hoy nosotros estamos en un momento importantísimo de la historia de nuestro país. Sin ninguna demagogia, estamos escribiendo una página gloriosa en la historia de nuestra patria. Somos muy afortunados, porque estamos recuperando lo que en derecho al pueblo le pertenece. Y estamos sentando las condiciones para ser una patria independiente, libre y soberana. Y para generar las condiciones que nuestro pueblo tenga derecho a vivir y a ser feliz. Termino, yo estoy convencido que tenemos que cambiar el sistema económico, que no nos podemos quedar solo en los cambios políticos. Estoy convencido que si no hacemos otro sistema donde lo importante no sea la concentración de la riqueza, sino el ser humano en armonía con la vida y con el planeta, seguiremos en la injusticia, en la destrucción del medio ambiente, en la desigualdad, en la barbarie en la que hoy estamos instalados. Tenemos problemas muy fuertes a resolver, como el tema de la inseguridad, que es una verdadera pesadilla en el país, y en el cual nos hundió primero la usurpación de Calderón, que bañó en sangre el país, y luego el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero vamos a pacificar el país con los dos pies, con todos los programas sociales y el desarrollo económico, y con la seguridad erradicada de corrupción y que verdaderamente enfrente a la criminalidad, sobre todo al crimen organizado, que ha sembrado de muerte y de dolor nuestra patria. Termino para pasar a las preguntas que, como propuse al principio, planteo que sean a micrófono abierto, que, o sea, nomás no vayan a agarrar monte como yo, si no se empieza a ir la gente y luego algún mandoso toma fotos de los asientos vacíos y miren, ahí en Noroña, ¿no? Ni 3 gatos se reúnen con él, saben cómo son de insidiosos. Los que sean puntuales, que no vayan a agarrar monte, para sobre todo dar tiempo, si hay ganas y tiempo, pues de una segunda ronda y última. Y le hago propaganda a mi libro. Soy el único diputado que en campaña, sin ser diputado, no daba nada, vendía mi libro, y después, siendo diputado, lo sigo vendiendo. Aprovechen además la oferta, porque lo saqué desde hace 4 años y sigue valiendo 100 pesos, ya debería haberlo empatado con la inflación. Y no porque yo haya escrito, está bastante bueno, la verdad, está bien escrito, tiene una letra grandota, o sea, se lee, por mal lector que sea uno,
si mucho una semana. A Peña le llevaría un par de meses, pero una gente normal se lo echa en una semana. Y en el cuento cómo obligué al gobierno de Peña a deshacerse de la Casa Blanca y cómo logré la libertad de 11 presos políticos. Y luego hago un análisis que sigue siendo vigente de las reformas neoliberales que hicieron los gobiernos en las últimas décadas. Vale la pena, la verdad. Échenle una ojeada ahí, vale la pena. Y vale solamente 100 pesos. Entonces termino, iba a decir algo más, pero por estar ahí haciéndole promoción a mis libros se me olvidó, pero seguro ahorita en las preguntas me acordaré. Quiero agradecer esta extraordinaria asistencia. La verdad es que empezamos un buen número, pero se ha ido sumando más integrantes de la comunidad universitaria. Quiero reiterar mi agradecimiento a todos los alumnos y alumnas por el interés. Quiero reiterar mi agradecimiento al director por la apertura, por acompañarnos, por la disposición. Él me insistía, no lo comenté al principio, que había planteado que fuera el auditorio y me decía que ustedes habían querido que fuera aquí al aire libre. Yo creo que fue una buena decisión hacerla en esta explanada. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, el esfuerzo para hacer posible esta reunión. Y como dije, pues si la derecha ya repartió mi teléfono, pues con mayor razón lo sigo dando en las asambleas. La verdad es que ya me daba miedo dar mi teléfono, porque por más que les digo, oigan, no me hablen para saludarme, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, cuando esté mal te vas a enterar, ¿no? Me vuelven loco con tantas llamadas. O por más que les digo, soy ateo, no me manden cadenas de oración, ahí andas, ¿no? Entonces, pero lo peor fue, el otro día en Torreón, me levanto, yo en la noche lo pongo no molestar, para, si no, no descanso. Y veo una llamada a las 2:30 de la madrugada. Y yo dije, estoy seguro que no era urgente. Y le hablo, dije, además lo voy a despertar, ahorita de estar dormido. Y le hablo y sí, me despierta, me contesta somnoliento. ¿Qué pasó, no, doña? Pues me hablaste a las 2:30, ¿qué? ¿Era urgente? No, no era urgente, es que trabajo de noche y estaba viendo tus videos y me emocioné y te hablé para felicitarte. Y yo, no la chingues, le digo a las 2:30 de la mañana. Sí, ¿verdad? Me pasé, pues te pasaste, cabronamente. Le digo, no me hables a las 2:30 de la mañana para felicitarme. No, perdón, no vuelve a suceder. Entonces ahí les va el número pidiéndoles que... Acá, ahora es cada vez más difícil porque con la ofensiva que hizo la derecha en mi contra con este teléfono, pues tengo un montón de llamadas y ya no estaba respondiendo porque estaban dando guerra. Y ahora ya estoy otra vez respondiendo porque como voy a hacer la exposición que les dije al principio de el verdadero rostro de la derecha, voy a tomar nota puntual de sus injurias para darlas a conocer el próximo jueves 30. Ahí va el número, sin más preámbulo, ya me alargué mucho hasta para dar el número: 55 35 25 83 99. Ya me acordé lo que les iba a decir. Termino con eso. En campaña, cuando iba a las universidades o me reunía con jóvenes, había jóvenes que me decían, ¿por qué debo estar con la izquierda? Y yo les decía, parafraseando a Salvador Allende, un extraordinario político chileno, presidente de ese país que pagó con su vida el compromiso con su pueblo y que siempre lo acusaron de burgués y de no sé cuántas cosas porque le gustaba la buena vida, se vestía bien, era vaguísimo, le encantaban las mujeres, siempre lo criticaban, pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile. Yo oigo su último mensaje y se me hace un nudo en la garganta y el tipo no se le quiebra la voz y está a punto de ser asesinado. Decía Salvador Allende, lo dijo en México en la Universidad de Guadalajara, que un joven que no es revolucionario es una contradicción hasta biológica. Yo les digo que un joven que no es revolucionario, que no es rebelde, nació decrépito. Yo les decía, miren, un joven que diga que admira a Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. Y un joven que diga que admira a Margarita Zavala también está de diagnóstico urgente, o que se anda apuntando en el partido de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, al partido de Cuba Libre. No. Yo creo que están equivocados. En este movimiento caben todos, eso no lo dije. En este movimiento caben todos, priistas del nacionalismo revolucionario, panistas patriotas, perredistas, pejistas, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido del Trabajo, hombres y mujeres sin partido, todo aquel que quiere impulsar un proceso de transformación profunda en beneficio de nuestro pueblo. Es mi convicción.
Así es que yo estoy convencido que un joven debe indignarse frente al hambre, la desigualdad, la injusticia, la desesperanza. Martin Luther King, que era creyente, fue ministro del culto, fue asesinado en una reunión como esta, defendiendo la igualdad entre negros y blancos, afroamericanos, se dice hoy, para que no sea peyorativo. Decía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Yo sostengo que todo ser humano tenemos la obligación moral de combatir la injusticia. Termino reiterando mi agradecimiento y reiterando también que sean puntuales en las preguntas o en las reflexiones para dar oportunidad a los más de compañeros y compañeras que quieran intervenir. Yo voy a tomar nota, intervengo después de las primeras 5 preguntas. Si alguien me toca el nervio, también lo aviso, inmediatamente respondo, ¿no? Llega a pasar en alguna reunión, entonces para que no se alargue el malentendido, aclaro de inmediato. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo y vamos a seguir en comunicación. Bueno, pues sí, claro, una excelente ponencia acerca de todo el proceso que ha vivido la transformación, la cuarta transformación, y vamos a dar paso a las, así como mencionó el diputado, de viva voz. Les pedimos que sean las preguntas muy concisas, objetivas, 5 preguntas, ya para que él pase a dar respuesta igual. Fíjense, nada más. De verdad, no me ofende, pero me parece cobarde. En vez de hacerlo de viva voz, pone un tipo pensé sin acento. Pense, dice, no dice pensé. Pense también vendría sin acento. Compañero o compañera que lo ha hecho, le hace falta un cursito de ortografía urgente. Quiso poner pensé que vendría un diputado, no un comediante chairo. Es un comentario racista, clasista, cobarde y miserable. Chairo, para los que no saben, quiere decir chaqueto, quiere decir que te masturbas, que por te masturbas te pones tonto. Eso quiere decir chairo. Es verdaderamente infame. Mientras que fifí, que tanto se indignan, lo único que quiere decir es una persona superflua que solo se interesa de la moda. Les puedo leer el significado preciso, está en el diccionario de la Real Academia Española. Yo le pido a quien escribió eso que lo haga de frente, que tenga el valor ante la comunidad universitaria de decir, ahí está, ahorita lo va a decir verbalmente, que es verdaderamente fifí, persona presumida. Ahorita te voy a dar la palabra, te la voy a dar. Él va a empezar la intervención. Termino con fifí, persona presumida y que se ocupa de seguir las modas. Tienes la palabra. Ten el micrófono. No, sí lo necesitas, vente. Ten el micrófono. Ten el micrófono. Ten el micrófono. Respeto. No, idiotez el PRI, respeto. No, tranquilos. No pasa nada. No pasa nada, director. A ver, no pasa nada. Si el joven quiere expresar su punto de vista, hay que dejarlo que haga con absoluta libertad. No hay ningún problema, no hay por qué tensarse, no hay por qué alterarse, y yo pediría que guardemos silencio, que escuchemos su intervención, ¿no? Porque fue muy cobarde, eso está claro. Y es muy ignorante en la ortografía, ahorita nos va a explicar por qué, ¿no? Pero que lo diga. Y una vez que haya intervenido, sigue la ronda, no pasa nada. Quiere hacer antes un comentario Brian y un comentario director. Bueno, compañero, mucho respeto para tu ideología. Si estás en contra del diputado, muy respetable. Igual a todos los compañeros, yo mencioné desde un principio que trataran de ser respetuosos con sus preguntas, con sus comentarios. Se les iba a dar la voz a todos. El diputado trae tiempo de sobra, va a ir a Chapingo, le queda muy cerca. Evitemos insultos, evitemos confrontaciones. Esto no se vino a hacer para una confrontación política. Este es un ejercicio académico. Todos los directivos, el cuerpo de rectoría están presentes y lo saben.
Yo entiendo tu preocupación con el diputado, agradezco que seas valiente, que lo enfrentes, lo encares, igual agradezco al diputado que lo mencionó, pero todo con ánimo de respeto, compañeros, de verdad, es un evento hecho de nosotros, porque es un evento académico totalmente de alumnos, para alumnos. Entonces mantengamos un respeto, demostremos que somos adultos universitarios, críticos, reflexivos, analíticos, y que no nos dejen guiar nuestras pasiones. Entonces, por favor, te voy a dar el micrófono, no se le niega la palabra a nadie, para que tú comprendes, ¿va? Por favor. Comentaba al inicio que la pluralidad y precisamente la apertura al diálogo tiene que ser una parte importante como seres humanos. Hoy les pido a cada uno de ustedes, por favor, respeto, que nos dejemos de lado todo lo que está pasando, lo que haya dicho en un momento determinado, que seamos conscientes y que precisamente, como dice el compañero, es tan solo un aspecto académico y es un elemento que viene a vestir una posición directamente. Con respeto, yo creo que podemos hacer muchas cosas, con respeto podemos llevar al cambio, pero con insultos jamás podemos salir adelante. Yo se lo puedo, por favor. A ver, me están diciendo que esto es un evento académico. Yo respeto totalmente la ideología de quien sea. Y si usted decide apoyar al señor Obrador, está súper chido. Yo no tengo ningún problema. Pero desde que llegó y todo su discurso ha estado... Si Enrique Peña Nieto lo hubiera hecho, se hubiera tardado una semana. No vinimos aquí a escuchar chistes de Peña Nieto. No vinimos aquí a escuchar cosas negativas. Todos sabemos la sarta de idioteces que ya hicieron el PRI, que ya hizo Enrique Peña Nieto, que ya hicieron Salinas. Yo pensé que iba a llegar aquí a escuchar un discurso de verdad político. Algo que me dejara algo bueno, pero nada más estoy escuchando los mismos chistes que escucharía en un sketch de Franco Escamilla. A eso me refiero. Mi comentario sí fue totalmente irrespetuoso y ofrezco una disculpa por lo terriblemente mal planteado que escribí lo que yo quería decir. Pero, o sea, de verdad, desde que usted llegó nada más está diciendo, y el PRI esto, y el PRI aquello, y el PRI... Ya todos sabemos, es que el discurso de Morena se ha basado en eso, en hablar mal del PRI. Ustedes se la viven limpiándose con lo que hizo el PRI, con lo que hizo el PRI. Ya todos sabemos lo que hizo el PRI. Yo quiero saber lo que van a hacer ustedes, que hasta el día de hoy no ha sido nada diferente a lo que hizo el PRI. Yo primero agradezco que hayamos vuelto al tono del intercambio. Joven ha hecho un esfuerzo para volver al tono del intercambio y se lo agradezco y se lo reconozco. Y nos demostramos aquí de manera colectiva que si nos escuchamos, nos entendemos. Bien, no pasó nada, no hay tensión, no hay problema. Yo no comparto su crítica. Yo creo que he dado datos, que he dado cifras, que he dado elementos, que he dado argumentos, que he dicho lo que hemos decidido, que he dicho lo que debemos realizar, he hablado de los programas sociales, he hablado de la importancia de Pemex, de por qué es clave para nosotros. He dado muchos elementos y he planteado los objetivos, los esfuerzos que estamos haciendo para liberar a la patria y para generar condiciones de igualdad para todas y para todos. Y yo hago una demostración más. Yo espero que logremos becar a todos los jóvenes universitarios. Y aunque el joven tuviera animadversión hacia nosotros, aunque no compartiera nuestros puntos de vista, aunque mantuviera una posición crítica, recibiría una beca como todos y como todas si logramos que sea para todos y para todas, porque estamos para servir a nuestro pueblo. Ese es nuestro objetivo fundamental y aquí está expuesto lo que yo he dicho, que siempre incluyo chistoretes, ciertamente, ¿no? Para hacer menos difícil, menos pesada la exposición. Si a alguien no le gusta el modo, también es válida la crítica, pero me parece que en este tono nos vamos a ir entendiendo. Entonces, sigue la lista, además de que voy a responder las otras 4 preguntas que me hicieron por escrito, sigue la lista, tienen la palabra otros 4 compañeros, que a menos que hubiera alguna cosa que yo tenga que aclarar, intervendría, si no intervengo al final, y de verdad te reconozco, te agradezco el ofrecimiento de disculpa pública. Yo también, si en algo hubo alguna cosa que te ofendiera, nunca ha sido la intención. ¿Algún otro compañero que desea hacer una pregunta a viva voz? Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4.
Entonces empezamos en el orden que les fui dando los números. Directa la pregunta objetiva, ¿va? Porque pues, el tiempo apremia. Buenos días, diputado. Yo soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública. Y bueno, son dos comentarios rápidos. En primer lugar, yo ya lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Lo había visto hace algún tiempo que fue un congreso de filosofía argentina. Y ahí usted había planteado que usted estudió sociología, tiene una formación sociológica, pero que antes había querido estudiar medicina, cuestiones así. Me gustaría saber cómo influyó pues sí, su formación sociológica en su vida como congresista, porque yo a usted lo admiro en ese sentido de que considero que es de los diputados que más ha estado en la lucha política a través de los años. Pienso que es de los más cultos en ese sentido, incluso comparándolo con el propio Porfirio Muñoz Ledo. Me gustaría saber cómo influyó su preparación académica en ese sentido. Por otro lado, con respecto a cómo ve el futuro de... bueno, ahorita mismo lo estamos viendo en cuanto a la confrontación política, porque es un fenómeno que no nada más está ocurriendo en México, sino incluso en España, en Brasil. Usualmente cuando llega un gobierno de izquierda, o que se dice ser de izquierda, han surgido, por ejemplo, en el caso de España, facciones que se ponen en contra, facciones que son incluso, me atrevería a decir incluso de ultraderecha, como el caso de Vox, en el caso de Brasil que estuvo Lula da Silva, luego Dilma Rousseff, que han surgido grupos con Bolsonaro que han empezado como a decir que se está, por ejemplo, polarizando la situación política en cada caso, en cada país, pero te das cuenta de que es algo común. Es más, yo recuerdo que antes de que llegara Morena al poder, ya estaba polarizado, ya decían a los que éramos izquierdos, nos decían chairos, cuestiones así, y ahorita que llega un gobierno que es más progresista, dicen que supuestamente con el discurso está polarizando. Entonces me gustaría saber eso. ¿Quiere contestar? A las demás, ¿no? Sí. El número 2, por favor. Muy buenos días, diputado Begoña. Mi nombre es Armando, soy estudiante de Ciencias Políticas y he visto cómo usted se expresa, tiene mucho carácter. He visto también las ideologías encontradas que se pueden observar y me gustaría concretamente saber qué es lo que a usted le inspira, qué es lo que a usted le da esa convicción por luchar por el pueblo, por sus ideales, de que no haya niños en la calle, de que sea un mejor país. Y también hay que reconocer que en este mismo país hay personas que están a favor de lo contrario, a favor de la desigualdad. ¿Qué es lo que le da esa convicción tan característica a usted? Ya, muchas gracias. Buenas tardes, soy igual estudiante de Ciencias Políticas y bueno, pues mis preguntas son dos preguntas, son fáciles. Tengo una cuestión de cómo piensan abordar el tema de las nuevas tecnologías, como por ejemplo los autos eléctricos y toda esta situación que supongo que va a pegar un poco con el petróleo y la refinería. Es como que si tienen algún plan también ante eso. Y ¿cómo piensan llevar el conflicto que tienen con la oposición? Que pues me parece un tema un poco importante. ¿Cómo se llama la chica? Grande. Buenos días, diputado. Bueno, a mí al principio me llamó mucho la atención lo de las encuestas y mi pregunta es, ¿por qué hacer encuestas ciudadanas si tenemos a personas estudiadas y preparadas para tomar decisiones en representación del pueblo? Bueno, muchas gracias a todos los compañeros por sus preguntas y vamos a dar paso a la respuesta.
el compañero que hace, primero le agradezco mucho sus conceptos sobre mi persona. Yo estudié sociología en la UAM y bromeo con el tema. Les digo que de cada 4 materias, llevamos 4 materias por trimestre, 5 eran de marxismo. Yo tengo una formación académica marxista muy sólida, que me dio herramientas de análisis muy poderosos. Para mí fue difícil porque yo había hecho bachillerato en físico-matemáticas, yo iba a estudiar ingeniería. Entré al Politécnico, no me gustó, me salí. Había una oficina de orientación profesional en ese tiempo que afortunadamente me orientó de que yo debería ir a una carrera de sociales, y entonces me fui a sociología en la UAM sin saber que esta era la formación que tenía en realidad. Fue un poco fortuito, como pasa muchas veces una decisión de esta naturaleza, pero mi inquietud social estaba ahí. Mi abuela era una mujer muy creyente, católica, por más quise por traerla al camino el bien no se dejó, se murió creyente, y ella era de estas católicas muy humana, muy solidaria, muy comprometida, y eso fue una influencia muy importante para mí. Son mis 2 influencias, la universidad y mi abuela. Ella me inculcó el orgullo de mi origen, el amor al pueblo y mi convicción que al pueblo debo servir porque de ahí vengo, ¿no? Entonces, pues esa es la formación que he tenido. Agradezco de verdad muchísimo los comentarios sobre mi cultura. Leo algo. Porfirio Muñoz Ledo es un hombre excepcional. Es un hombre muy culto, habla 3 idiomas, francés, inglés y español. Ha tenido una experiencia política extraordinaria. Es mi amigo y compañero. Tenemos de repente algunos desencuentros, ambos tenemos el genio vivo, pero agradezco de verdad mucho los comentarios, y lo que me inspira es eso, mi compromiso y mi amor por el pueblo, sin demagogia, sin retórica. Sobre la polarización, miren, desde la campaña de 2006 la derecha hizo el proceso de polarización, sembró odio, algo que no había existido nunca en campañas electorales en México, que Andrés Manuel era un peligro para México, que no sé cuántas cosas, y desde entonces se ha venido generando una situación muy difícil, que afortunadamente en la elección no se manifestó. A pesar de toda la insidia que se hizo, en la elección ganamos por mayoría absoluta del 53% de los votos. Compañero presidente trae un apoyo del 80%, pero hay un sector de la población que se manifestó hace pocos días, que se quitó la careta, que está pidiendo la renuncia al compañero presidente, y que la verdad es que lo que los mueve es el odio, el racismo, el clasismo, la mentira, el denuesto, la calumnia, la difamación, que nosotros no compartimos. Yo no creo, por ejemplo, el video de la señora que me injurió y que yo la grabé. Hay quien dice que yo fui el agresivo, y yo digo, ahora resulta que el responder a una agresión, además exhibiéndola, uno está promoviendo. No, uno no está promoviendo. Los mensajes de odio que recibo en mi teléfono de manera anónima y cobarde no son argumentos, son francas majaderías, y nosotros no alentamos ese tipo de comportamiento. Sobre el tema de Armando, pregunta, pues ya dije que me inspira. Miren, voy a contar una anécdota. Un día en Coahuila, le he contado ya en otras reuniones públicas, iba a una gira, ya había terminado, era en la noche, el dirigente del Partido del Trabajo pasó por su pareja, se subió al auto su pareja y avanzó el auto, y de repente dio un volantazo. Yo le dije, ¿qué traes? Y dice su pareja, es que atrás viene un joven golpeando a una mujer, pateándola y tratándola muy mal. Entonces le digo, párate. Volteo y efectivamente está en el piso y le está agarrando a patadas. Y entonces le digo, vamos. Y se queda el dirigente atorado en el volante. Y entonces digo, bueno, llámale a la policía. Y me bajo yo y le digo, cobarde, ¿qué traes? Y afortunadamente era un cobarde, la dejó. Se vino la muchacha conmigo, se vino al carro, y le dije, ¿quieres? Esperamos a que llegue la policía, ya la llamamos, y me dijo, no, yo me quiero ir a mi casa. Ah, muy bien, te llevamos. Es que no, estábamos en Saltillo. Dijo, no, es que vivo en Torreón. Oh, que el demonio. Le digo, bueno, pues vamos a la central camionera, y ahí la llevé, le pagamos el pasaje, le di para que cenara y se fue. Cuando regresé al auto me dijo mi compañero, estás loco, cabrón, estás loco, pudo haber sido un narco.
Y yo le dije, caray, pues sí, pero ¿cómo puedo ver que están agrediendo a una mujer y no intervenir? ¿Cómo puedo ver a un niño pidiendo limosna y no indignarme? ¿Cómo puedo ver a una niña trabajando y pensar que el asunto va bien? ¿Cómo ver a un adulto mayor que trabajó toda su vida y que no tiene nada y yo mantenerme como ver llover? ¿Cómo que los jóvenes se han rechazado de las universidades públicas? O que la gente no tenga un techo, que no coma 3 veces al día, o que somos el segundo lugar en pederastia. A ver, los datos que doy son para sublevar a cualquiera, para que uno alce la voz y diga esto no puede ser. Como lo dije, Martin Luther King, creyente, decía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Yo sostengo que todo ser humano debemos combatirla y sostengo que más debemos combatirla si nosotros estamos sufriendo la injusticia. Esos son los motores que yo tengo, además de mi conocimiento de la historia de nuestro país, que nos ha dado hombres y mujeres enormes que con su ejemplo nos demuestran que se pueden hacer cosas que parecían imposibles. Villa entró con 13 hombres armados a Chihuahua, volteó para un lado, había 6, volteó para el otro, había otros 6 y él era el 13. Eran 20 millones de mexicanos y no dijo somos un puñado, nos va a chupar la bruja, mejor vámonos, no, le dio para adelante e hizo la división más poderosa de la revolución. Ricardo Flores Magón pagó con su vida y con su libertad el compromiso con el pueblo de México. Fue encarcelado una vez y otra también cuando casi nadie se atrevía a plantearle cara a el dictador Porfirio Díaz. Su madre murió sin ver a sus hijos antes que pedirles que se retractaran de su lucha contra la dictadura, Margarita Magón. Está nuestra historia llena de ejemplos de hombres y mujeres que trabajaron muy fuerte para darnos una patria libre. Erandi, ¿cómo se abordará el tema de las nuevas tecnologías? Ahí han estado haciendo demagogia, planteando que es atrasado impulsar el petróleo, la refinación, cuando ya lo dije, para toda la petroquímica yo creo que hay que dejar de usar el petróleo como combustible. Se va a llevar un tiempo largo hacer ese tránsito, pero para la petroquímica se seguirá usando el petróleo. Nos vamos a morir todos los que aquí estamos y seguirá el petróleo moviendo la economía del mundo. Claro, en México con el sol podríamos movernos, eso sería genial, si algo nos sobra es sol. Pero ¿cómo vamos a desarrollar tecnología si estamos en una situación tan terrible en este momento? Hay universidades, la UNAM, que es la máxima casa de estudios, le paga a sus profesores 100 pesos la hora clase. 100 pesos. Eso no puede ser. O sea, ¿cómo va a haber investigadores? ¿Cómo va a haber desarrollo en tecnología y en ciencia si un maestro de la universidad más importante del país gana 100 pesos? O sea, eso no va a ningún lado. Y yo veo muy lento todavía el tránsito de autos con combustible derivado del petróleo eléctrico. De entrada están carísimos, vale 500,000 pesos cada auto eléctrico, está inaccesible para la mayoría de la gente. Entonces es un proceso que va a llevarse su tiempo, pero hay que apostar, por supuesto, a nuevas tecnologías. ¿Cómo manejaremos a la oposición? Yo francamente creo que no hay oposición, no los veo. No tienen bandera, no tienen posición, están en una situación muy difícil. El PRI ganó 6 de 300 distritos en el país. El PAN tiene en su totalidad 70 diputados. O sea, está en una situación complicadísima, pero además sin una bandera clara, sin una estructura, sin una posición de crítica. A nosotros nos ayudaría mucho una posición dura, firme, seria, porque podría estar señalando las cosas en que nos equivocamos, porque claro que nos equivocamos, somos seres humanos, y esas críticas nos ayudarían a corregir. Pongo un ejemplo, cuando discutimos el presupuesto, una diputada del PAN se subió a tribuna a demostrar rubro por rubro cómo a la UNAM se le había disminuido el presupuesto y ningunos eran rubros de lujo, o de excesos, o de privilegios. Y yo les dije, a ver, respondan eso. O sea, cuando alguien argumenta con seriedad, con razones, tú tienes que reconocer cuando hay validez en la crítica y corregir además. Y el compañero presidente ha demostrado que corrige.
aumentó el presupuesto de las universidades porque equivocadamente se había disminuido, por poner un ejemplo. Paró la venta del campo militar número 1, que nosotros hicimos un esfuerzo grande para que no se vendiera, 8,5 millones de metros cuadrados de bosque, lo paramos, quería $1,000 millones, el gobierno de Enrique Peña Nieto, y llegó nuestro compañero presidente y también ya quería vender. Yo me planteé, le dije, compañero presidente, ¿cómo va a vender? O sea, no, es un error. Y luego dijo, bueno, una parte, de ninguna manera, y al final corrigió. O sea, sí hay sensibilidad en esos temas, si se plantean razones. ¿Por qué se hacen encuestas? No hacemos encuestas, ni una sola encuesta. Estamos haciendo consultas al pueblo y lo seguiremos haciendo. Estamos convencidos que la gente debe participar en las decisiones públicas. No es un asunto de especialistas. Ya hemos visto cómo toman decisiones especialistas contrarias al pueblo. La privatización de Pemex, el remate del patrimonio nacional, el desmantelamiento del campo y la ciudad, el hacer que nuestra economía dependa al 90% de la economía de Estados Unidos. No, necesitamos que el pueblo decida, participe y nos acompañe en las decisiones, y lo vamos a seguir consultando en todo lo que sea fundamental para el rumbo del país. Ya hay varias preguntas por escrito que de una vez respondo. Alguien me dice, además de atacar a la derecha y los gobiernos anteriores, ¿qué necesita realmente México para progresar política, económica y socialmente? Pues creo que lo dije, a lo mejor llegó tarde quien escribió esto. Yo estoy convencido que tenemos que cambiar el sistema económico, pero lo menos que debemos hacer es recuperar todo lo que se entregó al capital extranjero: puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, banca, petróleo, agua, telecomunicaciones, y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Tenemos que hacer que los 16 que concentran 143,000 millones de dólares paguen sus impuestos. Ahí tendríamos mínimo como 40,000 millones de dólares para meterle a educación, para meterle a salud, para meterle a vivienda, para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. El pueblo no necesita un gobierno que se queje, requiere orden y progreso. Eso lo hacía Porfirio Díaz, el orden y el progreso. Nosotros creemos que lo que se necesita es libertad, participación popular, conciencia, organización para la lucha. ¿Cuál es su postura respecto a la situación económica de la UAI? No sé si está pasando por problemas económicos en este momento. Hay varias universidades del país que han tenido dificultades financieras. Me parece que hay que revisar la situación económica de cada universidad con respecto a su autonomía y apoyarlas con todo, porque tenemos que lograr que las universidades públicas del país sean las mejores del país, que los mexicanos no necesiten pagar una escuela privada porque las escuelas públicas sean las mejores. Finlandia, que es el mejor sistema educativo del mundo, no tiene educación privada, toda es pública, y el hijo del equivalente a Slim con el hijo el equivalente al agricultor del lugar van a la misma escuela, reciben la misma formación, tienen la misma preparación y por lo tanto las mismas oportunidades. La Guardia Nacional, ¿cuándo entrará en funciones? Yo creo que eso se va a llevar por lo bajito este año, porque todo el proceso de capacitación, de integración, el Senado se acaba de atorar en las leyes secundarias. Francamente no sé por qué, porque las leyes secundarias son de mayoría, no necesitan mayoría calificada, pero yo creo que este año, aunque ya están funcionando, pues no la Guardia Nacional como tal, pero el Ejército y la Marina, bajo este nuevo esquema, con la aprobación que se hizo de un transitorio que durante 5 años siga ayudando a las Fuerzas Armadas a la seguridad del país, y en 5 años se regresan a los cuarteles, porque el compañero presidente espera que hayamos pacificado el país hacia al final de su gobierno. ¿Y cuál es su opinión acerca de los directivos de la UAM que buscan su bien individual? No sé, miren, yo creo que todos tenemos derecho a buscar un beneficio individual. En política, por ejemplo, se vale la ambición personal y el interés personal. Desde mi punto de vista, todo interés debe estar subordinado al interés colectivo, al objetivo de la institución, al objetivo del proyecto político, al objetivo de la comunidad. Yo creo que puede haber un equilibrio sin problema en ambos aspectos, en el legítimo derecho de alguien que quiere mejorar su condición laboral y en el de servir a la gente
con lealtad, con honestidad, con compromiso, con vocación, con eficacia y con profesionalismo. Pues no sé, como fueron 9 preguntas, no sé si cerramos.